y sobre todo hoy vamos a tratar un tema que es muy importante en neurología pediátrica. Yo creo que juntamente con los trastornos de atención y hiperactividad, con los dolores de cabeza, con las cefaleas, las crisis epilépticas, que es lo que vamos a tratar hoy, son una de las patologías más frecuentes y más problemáticas y más inquietantes, porque muchos de ustedes habrán visto pues gente que ha tenido una convulsión, una crisis epiléptica, y la sensación de que el paciente se va a morir, de que va a tener un problema importante, o cuando menos que el paciente va a tener un trastorno del cerebro que no le va a hacer funcionar como una persona normal. Siempre ha sido un tema que ha estado muy estigmatizado, como si fuera uno endemoniado, pero no, realmente el paciente epiléptico la mayoría de las veces es un paciente normal, sin ningún problema, y por eso tenemos que saber muy bien qué es una epilepsia, por qué se producen las crisis epilépticas, y vamos a comentar todo esto en el INVANEC con el equipo de INVANEC, que por cierto se ha incrementado últimamente. Tenemos aquí, tengo a mi derecha a la doctora Bárbara Chianic, que a partir de ahora le vamos a bautizar doctora Bárbara porque su apellido es muy complicado, pero en fin, gracias Bárbara por estar aquí con nosotros por primera vez. Espero que podamos intervenir otra vez en estos programas. Los programas son para dar a conocer lo que es el paciente epiléptico, ¿no? Yo diría, por ejemplo, para hablar de las crisis epilépticas, diría que es una epilepsia o que son las crisis epilépticas. Son la manifestación clínica de unas descargas eléctricas cerebrales de las neuronas que no están reguladas de forma natural. Entonces, si se produce una descarga en la zona del lenguaje, uno hablaría, o si se produce una descarga en la zona de la actividad motórica, pues tendría una convulsión motórica, o a veces hay otras que son sin actividad motórica, son ausencias, por ejemplo, no son convulsiones. Entonces decimos que crisis epilépticas se producen por descargas neuronales excesivas y no controladas. Pero no todas las convulsiones son de tipo epiléptico, porque puede haber una convulsión por una hipoglucemia o por un síncope y no tener una epilepsia. Y por eso también hemos dicho que no todas las epilepsias son convulsiones, porque pueden ser ausencias. Una cosa muy frecuente, y por cierto quiero llamar la atención, una cosa que en los niños lactantes es muy importante son los espasmos de flexión, ¿verdad? Esos hemos visto muchos, que son como saltos que hacen así, como espasmos, como arazos de saltación, árabe así, hacia adelante, y esos son muy importantes. Yo creo que una de las cosas que en la práctica hemos visto que los niños que tienen estas crisis de ausencia, de espasmos en flexión, son los niños que más tienen complicaciones. Pero en fin, yo creo que vamos a seguir. El programa era que Bárbara nos hiciese una semblanza de lo que hay que hacer ante un niño que tiene una convulsión, un adulto, que realmente es lo mismo, aquí también vemos adultos, sí. Y entonces, ¿cómo se enfoca la anamnesis o la historia clínica o el enfoque del estudio de un niño con patología epiléptica? Bueno, pues sobre todo lo más importante es hacer una buena historia clínica y una buena exploración médica. La buena historia clínica siempre contiene información sobre los antecedentes del paciente, como habitualmente es, pero sobre todo en la epilepsia tiene muchísima importancia saber sobre el parto, el embarazo, el desarrollo neuronal y el desarrollo general madurativo del niño. Luego, muy importantes son los antecedentes de la familia, si había paciente, algún familiar en... Por cierto, que a mí me decía un paciente una vez, oiga, ¿y si yo tengo un hijo epiléptico? No. Generalmente el tanto por ciento de posibilidades, ¿verdad?, es muy remoto, solamente si son los dos padres epilépticos, donde la estadística se acentúa mucho. Me acuerdo que había un paciente aquí en la consulta que se hizo novia de otra que también era epiléptica. Digo, hombre, pues así tendrás más posibilidades, pero claro, lógicamente no hay problemas, aunque muchas epilepsias idiopáticas, la base es hereditaria, pero no, o sea que me parece muy bien que insistas en la historia familiar, claro. Sí, porque bueno, aunque no tenga tanto riesgo, pero a lo mejor a nosotros, médicos, nos puede hacer pensar más en un caso donde la historia de la misma convulsión del episodio ha sido un poco de que parece que eso sí o parece que no, pues si hay alguien en la familia, pues nos hace creer más que ha sido una convulsión. Luego, la detallada historia o detalladas condiciones del mismo episodio. Sí. Que a veces es muy difícil porque el propio paciente, en caso de los niños, no habla, no puede contar lo que ha sentido. Entonces en pediatría tenemos siempre el problema de que el paciente no nos puede contar mismamente lo que le pasa. Y que alguien lo cuente, porque a veces es que no hay nadie que lo cuente bien. Sí. Y claro, al que sea un espectador, a uno tiene que dar información a los familiares. Mira, yo estaba allí, el paciente se mordió la lengua, tuvo convulsiones o se cayó, tuvo una ausencia. Hay que contarlo, ¿no? Sí, muchas veces lo que pedimos a la familia, ¿no?, que nos enseñen qué es lo que hizo el niño, si es que lo han visto, porque es muy difícil encontrar las palabras para decir, es que movía la cabecita así, o no, que lo enseñan y es lo mejor que pueden hacer. Si te parece al pelo, voy a decir dos cosas. Hay un tema que es las crisis epilépticas, la clasificación. Hay crisis epilépticas generalizadas
que son con una convulsión generalizada o una crisis de ausencia o un espasmo, y otras que son focales o parciales. Las generalizadas, generalmente la gente pierde la conciencia y no se da cuenta, como las ausencias, que se quedan como la mirada perdida y no se da cuenta a veces ni siquiera los que están al lado. Y otras son las convulsiones parciales o focales, que generalmente hay dos tipos: las simples, que uno no pierde la conciencia porque se da uno cuenta que está teniendo la convulsión, y las complejas, que son las que uno sí pierde la conciencia. Por eso pues es muy importante pues eso, que la gente lo cuente, porque a veces no lo puede contar, pero otras veces sí lo puede contar. Efectivamente. ¿Y la exploración, qué crees tú más importante de detallar la exploración? Bueno, pues por supuesto una exploración neurológica, y en este caso sobre todo buscamos signos en la piel, que es muy curioso, pero hay enfermedades como el cerebro se desarrolla embriológicamente casi de la misma tela que de la piel, entonces manchas en la piel a veces son manifestaciones en manchas, entre comillas, en el cerebro también. Entonces si buscamos y encontramos algún signo en la piel, pues puedes indicativo, pensarnos en enfermedades. Tenemos el martillo de reflejos como siempre, tenemos el metro para medir la cabeza, fondo de ojo, y tenemos el aparato oftalmoscópico para el fondo de ojo, porque al fin y al cabo la única forma de ver el cerebro por dentro así en directo es ver con oftalmoscopio. Sí. Y después de eso, después de una buena historia clínica, una anamnesis, como ha dicho la doctora Bárbara, y como ya estamos viendo, la exploración clínica, hay que hacer una serie de exploraciones complementarias para ver si hay algún signo o algún hallazgo que alerte sobre aquella epilepsia es o primaria o es secundaria. Primarias son las que no obedecen a una causa conocida, son de base genética muchas veces, son en personas normales, y secundaria cuando son secundarias a una alteración previa o una patología focal, y hay que hacer estudios complementarios siempre. ¿Cuáles son? Ahora lo veremos con la doctora Matos, pero aquí básicamente tenemos lo que son los registros de electroencefalografía, que son una actividad eléctrica cerebral que tenemos en el cerebro y que se recoge mediante electrodos que se coloquen en la cabeza, y eso va a un aparato que recoge la oscilación de la actividad eléctrica cerebral. Hay otras técnicas más sofisticadas como la magnetocefalografía, pero en fin, lo más importante es saber que siempre hay anomalías que se correlacionan, esas anomalías anatómicas, con las alteraciones de tipo epiléptico, donde se ve que las descargas, en este caso es un síndrome de West, aquello de los espasmos en flexión, que son descargas generalizadas muy importantes, otras veces son focalizadas en esta zona del cerebro, que aquí no hay descargas, aquí sí que las hay, y otras veces son descargas, como vemos aquí, de lo típico, es la punta honda durante el sueño, en un síndrome de Landau-Kleffner, que es una patología epiléptica, en la cual se asocia también trastornos del lenguaje. Estas son las exploraciones complementarias, sobre todo desde la actividad eléctrica cerebral, también hay de neuroimagen, que luego veremos, y también hay estudios de neuropsicología. Pero en fin, si te parece bien, Bárbara, vamos a pasar ahora al despacho de la doctora Matos, donde ella nos va a hablar un poco de las técnicas de registro de la actividad eléctrica cerebral y la importancia que tienen para el diagnóstico de la epilepsia. Vamos pues para el despacho de la doctora Matos. Gracias. Bueno, hemos comentado lo importante que es el registro de la actividad eléctrica cerebral de los pacientes epilépticos, y por eso estamos con la doctora Liliana Matos. ¿Qué tal, Liliana? Pues para que nos comentes un poco qué hacemos ante un niño que se le va a hacer un registro de la actividad eléctrica cerebral, un electroencefalograma, o un adulto. ¿Cómo se tiene la actitud hacia el niño? Bueno, en primer lugar es muy importante la preparación tanto del niño como del adulto, porque en el caso de que fuera un niño es preferible que esté con sueño, cansado, para el caso de que se decidiera dormirlo, o por lo menos si no se puede dormir, se pueda estar quietecito. Hay que recordar que hay activaciones de la actividad eléctrica cerebral que salen descargas si tenemos al niño dormido, por ejemplo, el sueño es un mecanismo de activación, y también la hiperventilación forzada. Respirar durante 3 minutos seguidos, a las ausencias, por ejemplo, se facilita mucho con este tipo de activación, y la luz, la fotoestimulación, luego verán ellos, porque vamos a hacer una grabación, que aquí, por ejemplo, vemos los registros que están haciéndose ahí, ¿no? Claro, o sea, se pueden hacer registros en la otra sala y verlos aquí. Se pueden hacer en la otra sala con las gomas que se ponen en la cabeza, con los electrodos o con estos gorros, que también van con un gel, y de esta manera se registra la actividad eléctrica cerebral. Sí. Y luego la técnica muy importante es la técnica de video EEG, porque son técnicas que permiten ver la cara del niño o el sujeto durante el tiempo que se está haciendo el registro de la actividad eléctrica cerebral. Cualquier tipo de descarga que se corresponda con una manifestación clínica de ausencias o de parpadeos, vemos si es un artefacto o si es una descarga eléctrica cerebral, ¿no?
Claro, si realmente corresponde a una descarga exógena, que en este caso coincidiría con el registro y con lo que se ve en la cara o en el cuerpo del paciente. Lo que debe quedar claro, si te parece, es que la actividad eléctrica cerebral no son radiaciones, no son peligrosas, se puede hacer la que se quiera realmente, es una prueba inocua y que nos da mucha información sobre la patología epiléptica. No siempre un electro normal quiere decir que la persona no sea epiléptico, porque puede ser que no cojas el momento de la descarga, ¿no? Claro, o sea que las descargas pueden ser intercríticas, se llama intercríticas cuando ocurren entre las crisis o no. Que tenemos un paciente sin crisis y puede no haber descargas. Claro, y además si te ves una descarga paroxística de tipo epiléptico, está clarísimo que el paciente es un paciente epiléptico. Después de eso hay que hacer otros estudios, sobre todo los de neuroimagen. Vamos a pasar a una sala donde tenemos montadas unas placas para que veamos un ejemplo de un paciente epiléptico con anomalía de neuroimagen. Así que si te parece bien, Lina, vamos a pasar a la otra sala. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos en la sala que los estudios de neuroimagen, en este caso de resonancia magnética craneal, también puede ser de TAC craneal. En este estudio la verdad es que vemos toda la anatomía del cerebro perfectamente, se ven el tronco cerebral, el cerebelo, todos los surcos cerebrales, y hay variaciones anatómicas que se relacionan con anomalías de tipo epiléptico. Por ejemplo, en este caso es una anomalía de la emigración de las neuronas que van a la corteza cerebral, a la parte más externa, porque se quedan como ancladas o haciendo protrusión en los espacios ventriculares, o sea, donde están los huecos del cerebro. En este caso sería una epilepsia sintomática, o sea, la epilepsia es síntoma de un problema de un desarrollo cerebral anormal que está condicionando no que el paciente sea discapacitado, sino que sea un paciente con epilepsia refractaria, una epilepsia difícil de controlar, pero al fin y al cabo, mediante el estudio de neuroimagen, vamos a ver cómo está el cerebro por dentro, cómo está la anatomía cerebral. Esto lo unimos con la actividad eléctrica cerebral y nos da un diagnóstico mucho más preciso sobre la causa que va a posibilitar dar un tratamiento que al final va a ser lo que va a solucionar el problema.